Si yo tuviese que bajar 30 o 40 kilos de más de manera rápida pero saludable, ¿qué haría? En este video vamos a verlo. Durante los últimos 40 años, el porcentaje de personas obesas se triplicó en el mundo y hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial tiene sobrepeso. Estas cifras aumentan a un ritmo alarmante, por eso en este video vamos a ver las mejores estrategias que conozco para bajar de peso. No necesitas aplicar todas para obtener resultados, pero sí necesitas saber que existen muchas estrategias para que si una no te funciona, puedas usar otras y aún así obtener resultados. Cada año el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo crece, y con él crecen todos los riesgos de enfermedades crónicas asociadas al sobrepeso. Y las predicciones para Estados Unidos indican que para el 2030, la mitad de los adultos en ese país no va a tener sobrepeso, va a tener obesidad. Esto no se trata de la apariencia, sino del impacto en tu metabolismo y en tu salud. Pensá que casi el 80% de las muertes por COVID sucedieron en personas con sobrepeso. Si seguís este tipo de contenido, tanto mío como de otros profesionales, sabes que el responsable número uno a nivel hormonal en causar un aumento de peso es la insulina, hormona relacionada no solamente con el aumento de grasa abdominal, sino también con la diabetes, con lo cual la amenaza es doble. Y además el exceso de peso, especialmente la obesidad, disminuye todos los aspectos de tu salud reproductiva, tu función respiratoria, tu capacidad cognitiva, tu estado de ánimo, tu memoria, y además aumenta el riesgo de enfermedades más graves como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de riñón y muchos otros. Por eso, tanto si tenés sobrepeso como si tenés alteraciones metabólicas, el primer paso para repararlas es entender qué salió mal, cuáles son los errores que cometimos que nos llevan a estos problemas en primer lugar. Cuando pensamos en peso, muy frecuentemente pensamos en calorías. ¿Pero estas realmente importan? Las calorías son la medida con la que la mayoría de nosotros cuantificamos cuánto comemos e históricamente hemos asumido que si comíamos más calorías de las que gastábamos, íbamos a subir de peso y si hacemos lo opuesto, íbamos a bajar de peso. ¿Esto es erróneo? No. Pero entonces, ¿por qué contar calorías no funciona para la gran mayoría de las personas cuando quieren bajar de peso? Porque contar calorías tiene un problema central. No todas las calorías nos impactan por igual. 1000 calorías de helado no van a tener el mismo impacto en nuestro cuerpo que 1000 calorías de brócoli, por las diferencias metabólicas y hormonales que generan. 1000 calorías de helado van a elevar nuestro azúcar en sangre, luego van a elevar nuestra insulina para compensarlo, llevándonos a acumular grasa, que va a ser principalmente en abdomen, mientras que 1000 calorías de brócoli van a afectar muy poco a nuestro azúcar en sangre, prácticamente no van a alterar nuestra insulina y nos van a permitir usar tanto la energía de los alimentos que consumimos como la energía que tenemos en nuestras reservas de grasa corporal. Esto no significa que la cantidad de calorías que comemos es irrelevante, pero sí significa que necesitamos consumir alimentos que muevan poco el azúcar en sangre y que no eleven nuestra insulina. A esto le llamamos alimentación de bajo índice glucémico. Este tipo de alimentación nos permite mejorar nuestro metabolismo y podemos hacerlo siguiendo muchos tipos de dieta distintas como cetogenia, dieta paleo, veganismo, etc. No necesitamos cambiar el tipo de alimentación, solo elegir alimentos que nuestro cuerpo pueda consumir sin elevar de manera repentina el azúcar en sangre y sin elevar la insulina después. Pensá además que una persona promedio en Estados Unidos consume 3600 calorías diarias, pero gasta 2200. Estos son solo promedios y calcular realmente cuántas calorías consumimos es mucho más complejo porque depende de un montón de factores como nuestras hormonas o nuestra genética, pero este ejemplo nos brinda una idea del desfasaje que existe entre lo que se consume y lo que se gasta. Y en la mayoría de los casos, el aumento de calorías y el aumento de insulina que nos lleva al sobrepeso deriva de bebidas azucaradas y alimentos procesados que están enriquecidos con sustancias como jarabe de maíz de alta fructosa que elevan nuestra glucemia. Por ende, para esto la solución no es contar calorías, es entender cómo van a impactar esas calorías en mi cuerpo, cuáles son los alimentos que yo estoy consumiendo que más elevan mi glucemia, que más elevan mi insulina y más me llevan a acumular grasa corporal, y cómo puedo eliminarlos. Y hay mucha información sobre el sobrepeso y la obesidad que si consumís este tipo de contenido ya conocés. Hoy sabemos que uno de los principales responsables de nuestra alteración metabólica y sobrepeso actual no es la cantidad de ejercicio que hacemos o cuán sedentarios somos, sino nuestro ambiente y los alimentos que hay en él. Los alimentos de nuestro hábitat cambiaron radicalmente durante las últimas décadas. Hoy encontramos alimentos mucho más ricos en azúcares que años atrás y esos alimentos son los más baratos, los más dañinos y los que podemos conseguir en todos lados de manera simple si tenemos hambre.
Cualquier persona que haya tratado de cambiar su alimentación se encontró con la dificultad de conseguir alimentos saludables de una manera fácil y a un precio razonable. ¿Qué podemos solucionar del ambiente en el que estamos inmersos para lograr bajar de peso más fácil? Lo mejor que puedes hacer es crear un sistema que te obligue a hacer las cosas bien, que no dependa de tu fuerza de voluntad. Eliminar los alimentos dañinos que tenés a tu alcance. En casa podemos eliminar los alimentos procesados que sabemos que no deberíamos consumir y reemplazarlos por alimentos más saludables. Podemos eliminar galletas, dulces y otros snacks y reemplazarlos por frutos rojos, chocolate amargo y frutos secos, todos alimentos de bajo índice glucémico que suelen gustar mucho. Y el segundo factor, además de nuestro ambiente, que afectó recientemente a nuestra alimentación, es el consumo de alimentos ya cocinados. Y en muchos de los países más desarrollados, especialmente durante la pandemia, el gasto familiar en comida a domicilio y restaurantes fue mayor al gasto generado en mercados de alimentos. Esto nos indica que las personas en general cocinan cada vez menos y es un problema por varias razones. Primero, porque el 80% de los productos procesados y ultraprocesados que podemos comprar tienen jarabe de maíz de alta fructosa, una sustancia que es más dulce y más dañina que el azúcar refinado. A más procesados y ultraprocesados consumo, más elevada voy a tener la insulina y más me va a costar bajar de peso. Y las comidas de delivery son en promedio más pobres en nutrientes por caloría consumida que aquellas hechas en casa con ingredientes reales no procesados. Menos valor nutricional por comida consumida, menos proteínas, menos grasas saludables, etc., significa menos saciedad luego y mayor riesgo de déficit nutricionales a futuro. Y a esta altura seguramente sepas que el metabolismo no es igual para todos, que un adolescente con un buen metabolismo puede comerse 2 pizzas y no aumentar de peso, mientras que una mujer en menopausia puede comer una porción de pizza y aumentar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? ¿Por qué uno puede comer sin problemas y el otro aumenta de peso inmediatamente y de manera exagerada? Porque la velocidad de su metabolismo es diferente. En ambos casos, la velocidad de ese metabolismo está controlada por dos cosas: nuestra genética y nuestras hormonas. La hormona más relacionada con el sobrepeso, como te contaba antes, es sin duda la insulina, que al aumentar causa resistencia a la insulina e impide que nuestro propio cuerpo pueda usar grasa como energía. Pero no es la única hormona relacionada con sobrepeso. Podemos alterar el metabolismo de los estrógenos y acumular grasa en muslos y glúteos, alterar el metabolismo del cortisol y acumular grasa en espalda, cara y flotadores, y varias opciones más que te detallo en un video que te dejo en la descripción. Y esto es central porque la estrategia para mejorar nuestro metabolismo no es la misma si tengo alterados los estrógenos que si tengo elevada la insulina. Pero debemos sin duda reparar esta alteración metabólica para facilitar a nuestro cuerpo mantener siempre un peso sano y no vivir haciendo un esfuerzo por sostener un peso. En el caso de la insulina, esta hormona aumenta cuando comemos azúcares o cuando consumimos altas cantidades de proteínas, con lo cual la mejor estrategia para reducir la insulina es alimentación de bajo índice glucémico, como te mencionaba antes, y restringir el periodo en el cual comemos, básicamente hacer ayuno intermitente. El concepto de ayuno intermitente para bajar de peso es muy simple. Sin reducir la cantidad de comidas que ingerimos, le damos a nuestro cuerpo horas de ayuno. Luego de varias horas de ayuno, la insulina disminuye, consumimos nuestras reservas de azúcares y obligamos al cuerpo a utilizar nuestra grasa como reserva de energía. Y en términos generales, a más horas de ayuno, más tiempo haciendo lipólisis o más tiempo usando grasa como energía tengo. Por eso, modelos de ayuno donde comemos una sola vez por día son muy utilizados para bajar de peso en personas que ya tienen experiencia con el ayuno y suelen ser combinados con una alimentación de bajo índice glucémico como una dieta paleo o una cetogenia. Pero podemos bajar de peso básicamente con una dieta rica en fibras, con una dieta rica en proteínas o con una dieta rica en grasas. O simplemente para mantener un equilibrio con una combinación de las tres. No todo tu peso está determinado por las hormonas y lo que comes. De hecho, ni siquiera absorbemos todas las calorías y los nutrientes de los alimentos que consumimos. La absorción de estos nutrientes y calorías dependen en gran medida de la salud de nuestro sistema digestivo y de nuestra flora bacteriana. De hecho, un desequilibrio de flora bacteriana donde tenemos más bacterias de una familia llamada Firmicutes nos lleva a aumentar de peso, a aumentar nuestro porcentaje de grasa corporal y a hacernos mucho más difícil el perder peso correctamente. Mientras que la situación opuesta, tener más bacterioidetes, que son otro tipo de bacterias que Firmicutes, nos puede llevar a cuadros de enfermedades inflamatorias intestinales. Por lo tanto, queremos un equilibrio. Pero si ya tenemos sobrepeso y queremos mejorar nuestra flora bacteriana, las mejores bacterias que podemos tomar en forma de probiótico para reparar ese desequilibrio y facilitar la bajada de peso son
el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus sakei, el Paracasei, el Salivarius y un Saccharomyces llamado Saccharomyces boulardii. ¿Por qué? Porque estas son las bacterias que más han demostrado ayudarnos a reequilibrar y a reducir la cantidad de firmicutes que tenemos en nuestro sistema digestivo. Pero siempre recuerda que existen miles de cepas y de tipos de microorganismos que pueden vivir en nuestro sistema digestivo, cada uno con beneficios y requerimientos diferentes. Por lo tanto, si te es viable, considera hacer algún análisis de flora bacteriana donde puedas evaluar cuáles son los distintos tipos de bacterias que tenés, cuál es la alimentación más conveniente para esas bacterias para que logres un equilibrio y así facilites tu bajada de peso. ¿Y qué sucede con la fibra soluble, también conocida como prebióticos? Los prebióticos son la clave no solo para nutrir a las bacterias que te van a ayudar a mantener un peso sano, sino que, al ser fibra, reducen la velocidad a la que nosotros podemos absorber el azúcar de las comidas que consumimos. Esencialmente, si yo los como junto con la comida, aplano la curva de glucemia, reduciendo la insulina y facilitando la bajada de peso. Este aplanado de la curva se da cuando hacemos ejercicios de intervalos luego de comer una comida que no deberíamos haber comido en primer lugar o cuando consumimos esta fibra soluble. A tal punto tiene este efecto que hoy muchos tipos de fibra soluble se venden como ayuda para bajar de peso. ¿Qué podés hacer entonces? Utilizar probióticos para bajar de peso y aumentar tu consumo de alimentos ricos en fibra soluble como inulina. Además, en nuestro intestino podemos tener un sobrecrecimiento de hongos como cándida o de parásitos, cada uno con estrategias diferentes para hacernos desear más hidratos de carbono, con lo cual si tenés un problema de adicción a los hidratos, te dejo videos específicos sobre cándida y parásitos para apoyarte. Pero es importante que sepas que muchas veces reducir estos microorganismos que tenemos en nuestro intestino reduce nuestro deseo de hidratos de carbono, nuestro deseo de azúcares. ¿Y qué sucede con el ejercicio? Algunas personas creen que pueden compensar una mala alimentación haciendo ejercicio. Sin embargo, esto es extremadamente incorrecto. No hay manera numérica de compensar una mala alimentación, una comida muy rica en hidratos de carbono o una comida que nos eleve mucho la insulina. Pero sí existen ejercicios que nos permiten aumentar el metabolismo, aumentando el gasto calórico de nuestro cuerpo diario. El mejor ejemplo de esto son los ejercicios de intervalos de alta intensidad o HIIT. Estos ejercicios los puedes hacer en tu casa, no requieren que compres nada y se adaptan a tu nivel de preparación física, porque requieren que te esfuerces al máximo, pero el máximo lo va a determinar tu propio cuerpo. Simplemente requieren que hagas un ejercicio muy intenso como estos ejemplos durante 1 minuto o menos y descanses por un periodo de tiempo muy breve, haciendo varios ciclos de ejercicio y descanso. Este tipo de ejercicios es útil para el peso porque aumenta la cantidad y la actividad de las mitocondrias o fábricas de energía que tenemos en nuestras células, gastando más calorías, pero también generando un efecto positivo, dado que tengo más energía y eso se suele traducir en mejores hábitos. Todos los elementos que te nombré hasta ahora afectan muy claramente al peso. Sabemos que si comemos azúcares todo el día vamos a engordar. Punto. Pero ¿qué sucede con el estrés y con el sueño? Hoy la mayoría de los adultos no cumple con la cantidad de horas de sueño que necesita y está expuesto a excesivas cantidades de estrés diariamente. Esto no solo nos hace estar más cansados, necesitar alguna sustancia energizante o dificultarnos el hacer ejercicio y el estar más activos. También causa que nuestro cuerpo tenga 30 a 40% más dificultad en manejar nuestros niveles de glucemia y de insulina correctamente, llevándonos a tener más resistencia a la insulina y a que sea aún más difícil bajar de peso. Por ende, ¿qué tengo que hacer si tengo sobrepeso y entiendo que dormir mal me dificulta el bajar de peso? Mejorar la calidad de sueño. Incluso si no puedo dormir más horas por día, mejorar la calidad del sueño y la profundidad del sueño en las horas que duermo puede mejorar este cuadro. Y puedo lograrlo oscureciendo mi habitación, durmiendo en una cama más fría, evitando pantallas y estímulos antes de dormir o incluso meditando antes de acostarte. Estos hábitos no solo mejoran tu calidad de sueño, sino que también mejoran tu performance cognitiva al día siguiente y tu nivel de energía porque descansaste mejor. Por ende, si yo tuviera 30 kilos de más, ¿qué haría? Esta es una pregunta que me han hecho frecuentemente. ¿Cuál es la combinación de estrategias que usaría para bajar de peso si tuviera que hacerlo rápido, pero de manera saludable? En primer lugar, si entendemos que la hormona más relacionada con el sobrepeso es la insulina, haría todo lo posible por reducir esta hormona, ya que con resistencia a la insulina me va a costar muchísimo más esfuerzo bajar de peso. Esto lo haría comiendo una alimentación de bajo índice glucémico, haciendo un ayuno intermitente que me permita hacer una sola comida por día u OMAD, y una vez llegado al peso deseado, pasaría a comer con un patrón de ayuno de 16-8 para que me sea más fácil de sostener. En cuanto al ambiente, eliminaría los alimentos dañinos que me tientan para ahorrar fuerza de voluntad y compraría alimentos de bajo índice glucémico que disfrute mucho.
Haría 10 o 15 minutos de ejercicios de intervalos de manera diaria y mantendría mi metabolismo lo más activo posible. Si tenés un trabajo sedentario, una gran manera de hacerlo es tomarse un recreo cada 1 o 2 horas para hacer unos 400 metros caminando. Esto nos permite mantenernos activos y aumentar nuestro gasto calórico al final del día. Pero también tiene efectos muy positivos en cuanto a longevidad y a nivel articular. Y por otro lado, trataría de cambiar